En Sudán, donde se libra una guerra civil, la situación es cada día más compleja. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el jueves las atrocidades masivas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Son cometidas en Al-Fashir, al oeste del país africano, tras la captura de la capital de Darfur del Norte el pasado domingo por parte de las fuerzas de apoyo rápido. Las acciones del grupo paramilitar incluyen ataques contra civiles, asesinatos, violaciones, tortura, saqueo y destrucción de infraestructura civil. Desde iniciada la guerra en abril del 2023, más de 60,000 personas fueron asesinadas y unos 13 millones de personas han tenido que huir de sus hogares. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Beatriz Escobar, quien es doctora en estudios de África y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenida y gracias por la comunicación. Gracias por la invitación. Para poder entender un poco el contexto, ¿cuál es el origen de las FARC, por una parte, y qué buscan con la toma del territorio, pero además el asesinato de su propia gente, doctora? El origen de las fuerzas de apoyo rápido se encuentra en lo que era conocido anteriormente como las milicias Janjaweed, que fueron tristemente célebres a principios en la primera parte del siglo XXI, porque estaban inmiscuidas en el genocidio que tuvo lugar en Darfur. Entonces, a partir de estas fuerzas, deriva posteriormente lo que son las fuerzas de apoyo rápido, que en su momento tuvieron una cercanía con lo que era el gobierno de Omar al-Bashir, y cuando el gobierno de al-Bashir llega a su fin después de muchos años por las protestas masivas en Sudán, pues se convierten en uno de los actores principales y suben al poder junto con las Fuerzas Armadas de Sudán. Entonces, desde sus orígenes, pues es un grupo que ha estado involucrado en diferentes actos violentos y que están muy relacionados o que tienen un historial de este tipo de crímenes de lesa humanidad. ¿Estamos hablando, doctora, de atrocidades cometidas con motivos o por razones étnicas? Sí, en efecto, en parte es por motivos étnicos, desde luego, y desde sus orígenes en el conflicto en Darfur, los ataques se cometían principalmente contra personas que no eran de origen árabe, sino de distintas etnias entre las que existen en el territorio sudanés. Y esta es la misma dinámica que se ha mantenido, y desde luego esto va relacionado no nada más por, digamos, un odio étnico, entre comillas, sino que va relacionado con el interés por controlar el país y sus recursos. Entonces, se recurre a la dinámica étnica como una forma de asegurar el control del territorio. Y en estos momentos, ¿cuál es la magnitud de lo que ocurre en Sudán tras la toma de Al-Fashir? Pues es un conflicto que ha prendido las alarmas en todo el mundo, justamente por su gran impacto humano, sobre todo. Se ha comparado de alguna manera con el genocidio de Ruanda, y aunque las comparaciones en este caso, digamos, eh, no vienen tanto al caso, pero es importante considerar que sí es una situación que está atentando contra la vida de miles de personas, y ha generado millones de desplazados. Entonces es un conflicto que está teniendo un impacto humano sumamente fuerte. Una de las peores situaciones es que no se ve que el final de esta situación esté cerca. Entonces, pues podemos pensar que habrá muchísimas víctimas más en este conflicto. ¿Y quiénes son? Usted hablaba de víctimas, nosotros vemos a niños, a mujeres, ancianos, pero me gustaría que usted nos lo diga según su análisis y su conocimiento, doctora. ¿Quiénes son los más perjudicados de estos ataques encarnizados en un país en el que, además, ya lo decíamos, está sumido en el hambre y en la pobreza? Es decir, la violencia llega en momentos en los que la gente ya no tiene que comer, no tiene dónde atenderse, no tiene ni siquiera dónde vivir y hacia dónde ir. Sí, efectivamente. Y es una situación muy lamentable porque las víctimas principales
ha sido la población civil, como ha sucedido desde hace tiempo en los conflictos que han tenido lugar en Sudán. Las principales víctimas están entre la población civil, especialmente niños, justamente por ser una población sumamente vulnerable, y mujeres, por ser una población vulnerable, pero además porque se les toma como una víctima muy clara para debilitar, digamos, la moral de quien se oponga a estas fuerzas de apoyo rápido, justamente por la importancia de las mujeres en el tejido comunitario, ¿no? Entonces, una forma directa de atacar este tejido comunitario es atacando a las mujeres. Igualmente, se han reportado ataques en contra de hospitales, en contra de blancos que evidentemente no se van a poder defender, y una parte importante de la problemática es que, por su parte, el ejército sudanés también comete atrocidades contra los mismos grupos, tratando de limitar la acción de sus oponentes. Entonces, pues se encuentran, la población civil se encuentra bajo fuego por distintos lados, y esto es muy lamentable. ¿Qué tan debilitado, qué tan fortalecido se encuentra precisamente el ejército sudanés en momentos en los que sabemos que las tomas de las ciudades principales ya tuvieron lugar, pero también cuando, como bien usted lo señala, los ataques no solamente se cometen en contra de las FARC, sino también de la propia población civil, que además se queda en el medio de este conflicto que le decimos civil, pero ni siquiera sé si es correcto llamarle guerra civil cuando se están enfrentando dos fuerzas armadas, por una parte el ejército y por otra parte los paramilitares? Sí, es interesante esta situación que señala usted, porque justamente a veces los marcos legales y los marcos conceptuales que tenemos para entender los conflictos armados quedan cortos para entender este tipo de situaciones. En cuanto a las Fuerzas Armadas de Sudán, lo que sería el ejército oficial, entre comillas, pues está debilitado, lo suficientemente debilitado como para no poder acabar definitivamente con la actuación de las fuerzas de apoyo rápido, pero al mismo tiempo no están tan debilitados como para que su oponente los aniquile. Entonces estamos en una situación más o menos donde hay cierta paridad de fuerzas y no se ve hacia dónde pueda avanzar el asunto, porque por la vía militar está entrampada toda la dinámica, justamente porque los dos grupos tienen apoyos y al mismo tiempo tienen elementos que los hacen más débiles. Doctora, ¿qué ha hecho la comunidad internacional? ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado, si es que lo ha jugado, en un conflicto en el que decíamos en año y medio estamos hablando de más de 61,000 víctimas, asesinatos, pero también millones de desplazados forzados? Sí, desafortunadamente podemos observar una vez más, como en otros conflictos a lo largo de la historia, que las dinámicas de la comunidad internacional pues no son las más adecuadas para combatir el conflicto o para terminar con el conflicto. Por una parte, los organismos internacionales han hecho distintos llamados. La ONU, por ejemplo, ha emitido llamados, ha emitido decisiones para invitar a las fuerzas o para solicitar a las fuerzas que se detengan, pero no ha habido una acción importante desde el punto de vista material, por decirlo de algún modo. Entonces, pues básicamente se están haciendo llamados que no tienen efecto, y al mismo tiempo pues hay actores internacionales que se ven beneficiados de las dinámicas de conflicto y que por lo tanto las van promoviendo. Bien. Entonces, el papel de la comunidad internacional, pues podría decirse que ha girado entre la negligencia y la promoción del conflicto como tal. Finalmente, doctora, usted bien mencionaba el genocidio en Ruanda entre los Tutsis y los Hutus. En ese sentido, ¿qué hace posible que 31 años después de ocurrido este genocidio estemos viendo algo, que bien usted también decía que no ha lugar comparaciones, pero algo tan similar en un país africano en el que ya decíamos miles de víctimas civiles atrapadas en un conflicto entre el ejército y entre los paramilitares? Sí, desafortunadamente son en gran medida
dinámicas que se heredaron de periodos anteriores y que no se han podido resolver por parte de los distintos gobiernos. En el caso de Sudán, la existencia de un gobierno, de gobiernos autoritarios, básicamente a lo largo de toda la historia, y todo un historial de conflictos eh, que incluso antecedieron a la independencia del país, pues son una herencia que lleva a esta situación. eh, y como mencionaba hace un rato, la participación de distintos actores internacionales desafortunadamente hace que estas situaciones cobren fuerza, incluso en casos en que las dinámicas internas tal vez no lo promoverían. Entonces es una combinación de factores internos y factores externos la que estamos observando desafortunadamente en este caso.